No puede ser, amigos oyentes, que nosotros estemos en pleno siglo XXI, en el año 2023, en el gran país de los rascacielos del Canal de Panamá, y esos rascacielos se vean cubiertos por una nube tóxica en la ciudad de Panamá porque Cerro Patacón se incendió. Y aquí lo peor, don Guillermo, no es el incendio como tal. El problema es que no es el primero. Aquí es lo que hay que recordar, amigos oyentes, que esta no es la primera oportunidad, no es la primera ocasión en la cual Cerro Patacón se incendia. Yo no tengo, don Guillermo, ninguna esperanza de que haya ética ni moral en esta campaña. Ya lo hemos dicho aquí en Radio Ancon, en este espacio y en otros espacios, don Guillermo, lo hemos dicho muy claro, estamos en un punto de inflexión en el país. Entonces se hace la firma de ese pacto y las bellezas van a comenzar a salir independientemente de esto a partir del 3 de febrero. Porque no hay cómo controlar, no hay cosas específicas en temas de legislación de temas digitales en nuestro país. Nemías Jaén, buen día. Don Guillermo, amigos oyentes, muy buenos días. Vamos a iniciar esta semana. Bueno, muy contentos, una nueva oportunidad para completar más proyectos, seguir adelante y bueno, como lo que nos gusta la política y es seguir adelante con los temas estos de lo que sucede en el país y cómo se presentan todos estos temas de frente a las elecciones del 5 de mayo. Pero tengo que preguntarle a don Guillermo y quisiera saber cómo están los amigos oyentes con la bendita nube tóxica, don Guillermo. Tóxica igual. No, ya no se ve, pero se siente todavía un poco. El Dubái de las Américas, Sí. el No, ve. Singapur de las Américas cubierto Lo por que pasa es que tú no lo sabes, pero una nube tóxica el por, gobierno por un está, incendio. ahorita el gobierno está tratando de simular las tormentas del desierto. Y por ahí es donde van las cosas, ¿no? Don Guillermo pareciera que se empeñan en, pareciera que la administración actual, a pocos meses de salir del poder, como decimos nosotros, yo creo pareciera que o es coincidencia o es mala suerte, y yo no creo en la suerte como tal, ni buena ni mala. Eh, yo no sé, pero pareciera que se empeñan, don Guillermo, amigos oyentes, en que se presenten este tipo de situaciones para que sigan hablando mal de ellos, para que muchos los sigan odiando, para que muchos sigan rezando, para que salgan rápido de allí, que llegue el 5 de mayo rápido y el 1 de julio también para el cambio de gobierno. No sé, don Guillermo, pero la verdad, este tema de la basura, amigos oyentes, es un tema muy importante porque es un tema que engloba no solo el tema de la logística, el tema de la administración y gerencia de recolección de residuos, sino que al mismo tiempo, amigos, que no nos escuchan en esta frecuencia de Ancom, al final, don Guillermo, amigos oyentes, es un tema de salud. Y aquí el tema, podemos nosotros entender que el tema de la recolección de basura, el tema de la disposición de desechos, no solamente en la ciudad de Panamá, sino en toda la República de Panamá, es un tema interdisciplinario, repito, que incluye salud, temas de administración y gerencia, y no solamente la administración y gerencia, don Guillermo, algo que en Panamá ni siquiera todavía, mucha gente habla, pero en realidad nunca se ha hecho nada en los últimos años. ¿Y qué es? ¿Cómo hacer la reutilización de desechos, don Guillermo? No puede ser, amigos oyentes, que nosotros estemos en pleno siglo XXI, en el año 2023, en el gran país de los rascacielos del Canal de Panamá, y esos rascacielos se vean cubiertos por una nube tóxica en la ciudad de Panamá porque Cerro Patacón se incendió. Y aquí lo peor, don Guillermo, no es el incendio como tal. El problema es que no es el primero. Aquí es lo que hay que recordar, amigos oyentes, que esta no es la primera oportunidad, no es la primera ocasión en la cual Cerro Patacón se incendia. Entonces nosotros estamos frente a una temporada seca, más caliente de lo normal, y, y no estamos preparados para eso. Y don Guillermo, siempre regresamos a lo mismo. Panamá presenta, y no en esta administración de gobierno solamente, sino, bueno, si nos echamos hacia atrás, yo voy a hablar siempre de los últimos 30 y tantos años, nosotros estamos, perdón, parecía que no nos damos cuenta que es que no estamos preparados para nada. Don Guillermo, a nivel, ya vimos el tema de la minera durante la protesta que sucedió con todo el país trancado. ¿Cuánto los trancaban? Un par de piojos por ahí. Bueno, creo que estoy ofendiendo a alguien. Un par de personas por ahí que trancaban sobre todo las vías de producción y demás, y para el trasiego de mercancías hacia la ciudad de Panamá y el resto del país desde Chiriquí. Y no hay vías alternas, no hay soluciones alternas, no hay programas alternos, no hay planes alternos. Y eso el tema aquí es que esto se está repitiendo en cada sector de la administración pública de este país. Esto no puede ser, don Guillermo.
Hace algunos meses, durante los meses que estuve en Panamá trabajando, tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Medellín, en Colombia, y no precisamente de paseo, era la primera vez que iba a Medellín, tantas bellezas que me hablaban del lugar, y bueno, al final tuve la oportunidad de ir, y fue para visitar diferentes empresas municipales, no estatales, no son del Estado, no son a nivel centralizado, sino que son empresas públicas municipales. En este caso, el nombre de este sistema de empresas son empresas de Medellín, donde el gobierno de la ciudad de Medellín tiene programas público-privados o inversiones público-privadas para no solamente el tema de la basura, sino para muchísimos otros temas como transporte y demás. Entonces yo tuve la oportunidad de visitar la empresa pública de Medellín, se me escapa el nombre en este momento, que es la que maneja el tema de la recolección, don Guillermo. Si solamente usted viera la oficina central, amigos oyentes, si solamente ustedes tuvieran la oportunidad de visitar la oficina central, la casa matriz de operaciones para la empresa de recolección de basura, usted entendería por qué Medellín sí funciona y en Panamá no. Que es una total, hasta, es una belleza la forma como está estructurada la oficina, la forma como, diría yo, circula el trabajo y demás, para poder tener la administración, la gerencia y la operación de la recolección de basura, es algo del primer mundo. Pero Y sabes entonces que, pero uno sabes llega a que Medellín, don Guillermo, lo, y es lo una prim- ciudad impecable, impecable. aquí hay representantes de corregimiento que han ido a Medellín hasta 5 veces, porque una de las primeras cosas A que pasear, pasa después de que te eligen es que van a Medellín todos. Y todo el mundo, yo creo que no conozco ningún funcionario que en los últimos 10 15 años no haya ido a Medellín, porque todos van a estudiar Medellín. Medellín ha sido quizás el lugar más estudiado por los funcionarios panameños y se han quedado ahí. Nosotros debemos ser la Universidad de Estudios de Medellín en nuestro país, porque ya tenemos gente erudita. Han ido 5, 6, 7, 10 veces. Eso sí, conocen todos los centros de diversión nocturnos, saben dónde se compra bien el licor, cómo son las calles de diversión, se toman fotos ahí, la piedra esa que la gente va, todo el mundo se toma la foto, pero que algo funcione de lo que pasa allá, cero, cero. don Guillermo, yo soy politólogo, ¿no? ¿Verdad? Yo soy cientista político, soy especialista en políticas públicas y en temas internacionales, don Guillermo. Pero si usted me manda a la NASA a visitar la NASA en Estados Unidos, no es que yo vaya a aprender mucho. Me sorprenderé mucho aprender un par de cositas, pero no es que yo vaya a llegar a Panamá a replicar eso. ¿Por qué digo esto? Y utilizar mi propio ejemplo. Nosotros no podemos pretender ir a visitar un modelo, conocer, aprender sobre un modelo sin tener las personas técnicas o con la capacidad de poder replicar, mejorar o emular ese tipo de modelos, don Guillermo. Es que hay que decirlo claro como es, don Guillermo. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso va entonces al origen de muchas campañas políticas o ya de muchos políticos cuando ganan elecciones eh, a nivel de alcaldes, representantes de corregimiento y demás, hasta a nivel presidencial, es que no tienen equipo de trabajo, don Guillermo. Ese es otro tema que podríamos discutir hoy o en alguna otra ocasión, pero es allí donde nosotros sabemos, don Guillermo, que al final no tienen equipo de trabajo, no tienen gente capacitada, no tienen gente con los conocimientos. Entonces, para ir a tomarse fotos y visitar empresas de Medellín, eso es fácil. Está a 50 minutos de vuelo, don Guillermo. El tema es cómo llevar estos modelos, cómo ejecutarlos, adaptarlos y ponerlos en prácticas en nuestro país, don Guillermo. Son las 3, yo porque estoy en Europa, son las 7:31. Don Guillermo, vamos al cambio. Vamos al cambio. Nemías Jaén está con nosotros en el Sillón de Ancón. Y continuamos entonces con el Sillón de Ancón, nuestra columna de opinión, con el analista político Nemías Jaén. Don Guillermo, mis oyentes, me gustó muchísimo ese pequeño comentario, creo que es semanal, titulado Al pie del cañón, que lo escribe el editor de Metro Libre, mi amigo Mario Lara, y me da mucha risa porque titula esta entrega diciendo: se los dije, la muletilla política, dice él. Y quiero leérsela porque es bien corta, son 8 líneas. Dice Mario Lara: basta con que se incendie Cerro Patacón o que se agudice la sequía en el Canal de Panamá para que candidatos políticos den rienda suelta a su demagogia. Entre las tácticas favoritas está traer un post del pasado en el que compartieron una propuesta, entre paréntesis, siempre superficial, con el fin de presentarse hoy como el único capaz de solucionar una crisis.
o qué tal esta cosa o la otra. Remarcar lo obvio, es decir, presentarse como experto del problema con el único objetivo de buscar culpables y evadir la pesada carga de proponer alternativas serias. Esto lo dice Mario Lara, editor de Metro Libre, y yo sin querer lo acabo de revisar, no lo tenía preparado antes del espacio, y coincide con lo que hablábamos, don Guillermo, antes de ir a la pausa. Eh, no tener gente preparada en sus equipos de gestión para poder manejar este tipo de temas. Don Guillermo, y también lo que llama mucho la atención, don Guillermo, amigos oyentes, si en todo caso no hay expertos, no solamente a nivel político, en las campañas y demás, o ya cuando se forman gobiernos, como va a suceder ahorita el 1 de julio que va a haber cambio de gobierno. Don Guillermo, hay organismos internacionales, hay organizaciones sin fines de lucro, hay asociaciones, hay agencias internacionales, don Guillermo, que manejan este tema de disposición, administración, recolección y todo esto relacionado a los desechos de una ciudad, de un país. Y claro está, yo creo que el ejemplo más claro es todo el trabajo que ha hecho, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ellos tienen oficinas en Panamá, tienen oficinas en todas partes de la región. Yo creo que sería interesante saber, don Guillermo, si en algún momento el gobierno nacional ha tenido la visión o algún pajarito le ha hablado en el oído para que les diga a ellos que sí hay agencias especializadas. Y en este caso, por ejemplo, cabe mencionar el Banco Interamericano de Desarrollo, don Guillermo. Eh, y yo no sé hacia dónde vamos, don Guillermo, y es preocupante, amigos oyentes. Así lo dice Mario Lara también, que habla de la sequía del Canal de Panamá, habla también del tema este de la recolección de desechos en la ciudad de Panamá y en todo el país, y es que se están sumando más problemas, don Guillermo, y justo la semana pasada, ese es otro tema para discutir, justo la semana pasada, don Guillermo, se llevó a cabo el Foro Visión 2024, amigos, organizado por la prensa y patrocinado por algunas aseguradoras y bancos y demás de la localidad. Y llamó mucho la atención, yo creo que todos ustedes, amigos oyentes, deberían tomarse, qué sé yo, creo que hora y media, sí, no creo que ya ni siquiera 2 horas para ver la presentación de todos los candidatos en ese Foro Visión 2024 por Panamá. Eh, por obvias razones de mi trabajo y por esto que me gusta de comunicar y de hacer docencia a través de Radio Ancon, pues yo sí me tomé la molestia y me dio mucho gusto tener la oportunidad de escuchar a todos esos candidatos, don Guillermo, hacer sus presentaciones. Yo creo que no es necesario entrar en detalles, pero sí es importante hacer eh, algunos comentarios en específico, don Guillermo. Yo creo que hizo falta mucha profundidad en la mayoría de los candidatos. Eh, yo creo que hizo mucha falta decir las cosas como deben decirse, don Guillermo. Y yo creo que al final de cuentas, las mejores presentaciones, sin duda, y no presentaciones porque lo dijeron bonito, sino porque dijeron cosas concretas y al mismo tiempo presentaron algún tipo de propuesta para poder solucionar el problema, porque ya los panameños están hartos de promesas, los panameños quieren que nos digan cómo lo van a hacer, con quiénes lo van a hacer, cómo y cuándo, don Guillermo. Y en ese sentido, yo creo que destacó mucho el candidato de la Alianza de Cambio Democrático del Partido Panameñista, el señor Rómulo Rux. Al mismo tiempo, el candidato del Partido Popular, Martín Torrijos, tuvo una muy buena presentación, cosas concretas, con detalle y demás. Aparte que transmite ambos, yo creo que transmitieron bastante confianza en este sentido. Eh, y bueno, e indiscutiblemente hay que mencionar también que eh, yo diría que por encima de todos los candidatos, el que fue aún más sincero, si lo podemos llamar de esa forma, definitivamente que fue el candidato por la libre postulación y al mismo tiempo por el partido País, Partido Alianza Independiente Social País, fue el candidato Melitón Arrocha. Entonces, como siempre, don Guillermo aquí en Radio Ancon, sin ánimos de crear tendencias ni influir en estos procesos y alabar a uno y menospreciar a otro candidato, siendo objetivos en estos análisis, don Guillermo, tengo que mencionar y recalcar eso. Las presentaciones de Rómulo Rux fue muy buena, la del expresidente, el señor Martín Torrijos Espino, fue muy buena, y también tengo que decirlo, la del candidato por la libre postulación y por el Partido País, Melitón Arrocha. Entonces, eh, yo creo que la razón por la cual estas personas llegaron a tener la capacidad de presentar esto de esta forma en ese Foro Visión 2024
es porque están ya con un equipo fijo, ya tienen un equipo, ya tienen algo formado y tienen a gente con la capacidad de poder ejecutar cuando lleguen al poder. Obviamente Martín Torrijos, porque ya fue presidente y tiene acceso y tiene capacidad para estar en todo esto, y al mismo tiempo, pues Rómulo Ruz, que haya estado en gobierno y sobre todo también con la experiencia del candidato a vicepresidente, José Isabel Blandón, y también con mucha experiencia el señor Melitón Arrocha, que también ha tenido experiencia en gobierno. Entonces, eso por una parte, don Guillermo, y después, unos días después, fue la firma del bendito pacto ético electoral, creo que ese es el nombre que se le da a don Guillermo, ¿verdad? El pacto ético electoral. Yo creo que ese es Ese es el el nombre. nombre, ¿no? Ese es el nombre nobiliario que le han puesto. Curiosamente, de parte del candidato de gobierno no asistió el señor vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, mandó o designó, por decirlo de una manera más formal, a Camilo Lane, el doctor Camilo Lane, como el que es su candidato a vicepresidente. Y por otro lado, fue un gran ausente el vicepresidente Carrizo. Por otro lado, al final, don Guillermo, ¿usted sabe por qué el expresidente Ricardo Martinelli no asistió? Es verdad que no lo invitaron, al final nunca entendí. No, 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 perdón. Martinelli no fue al foro de la prensa, me estoy confundiendo, no fue al foro de la prensa. Y para el pacto ético envió a su candidato a la vicepresidencia, el licenciado A José Raúl Raúl Mulino. Mulino. Él sí firmó. Él firmó. Él firmó. Y al final Martinelli no fue al foro Visión 2024. ¿De verdad que no lo invitaron? No, no, no. Nunca. Me parece es una falta de tacto, porque al final de cuentas yo creo que en estos temas políticos, en estos temas electorales, yo creo que debe de haber cierto balance, don Guillermo, eh, sin tener que demostrar directamente. Disculpe por el sonido en el fondo, que estoy No, en una oficina. se oye muy poco. Yo te veo un poco intranquilo por eso, pero no te preocupes, que casi no se Sí, oye. bueno, quizá con este micrófono que no tengo el que No, uso no, no. para radio, Apenas se escucha como el otro sí es un insensible. ruido de fondo no, que no te impide que se escuche bien tu voz. Muchas gracias, Dale disculpe. adelante. Sí, entonces yo creo que en cuanto al tema este del pacto ético electoral, don Guillermo, yo creo que no está up to date, como diremos en inglés, no está verdaderamente actualizado en el sentido de que el tema de las campañas negativas y las campañas sucias, que son dos cosas diferentes, don Guillermo, al final de cuentas, no es una mera intención o una mera firma de un pacto ético para llevar en paz el proceso. Porque al final de cuentas, don Guillermo, el 5 de febrero, si no me equivoco, es cuando abre el periodo, formalmente el periodo electoral. El Es allí, 3. don Guillermo, El donde 3 de vamos, el febrero. 3 de febrero. Nosotros vamos a comenzar a ver un montón de bellezas, don Guillermo. Y al final de cuentas, la plataforma o las plataformas o los medios que se utilizarán ya no son los medios tradicionales ni convencionales, que es lo que hablamos la semana pasada sobre cómo se ha digitalizado la vida cotidiana y al mismo tiempo cómo se han transformado las nuevas estrategias de comunicación electoral, política. Entonces, lo que vamos a ver, yo no tengo, don Guillermo, ninguna esperanza de que haya ética ni moral en esta campaña. Ya lo hemos dicho aquí en Radio Ancón, en este espacio y en otros espacios, don Guillermo, lo hemos dicho muy claro, estamos en un punto de inflexión en el país. Entonces se hace la firma de ese pacto y las bellezas van a comenzar a salir independientemente de esto a partir del 3 de febrero. Porque no hay cómo controlar, no hay cosas específicas en temas de legislación de temas digitales en nuestro país. No existe, no existe. En la Asamblea Nacional no se legisla sobre cosas importantes a nivel por temas cibernéticos, iba a decir cibernéticos. Entonces, todo esto, en ausencia de legislación sobre estos temas, mucho menos se pueden utilizar esto, se puede traducir esto en poner esto como un componente del pacto ético electoral. Y las campañas sucias y las campañas negativas empezaron hace meses, don Guillermo. Yo no tengo duda de muchísimas cosas que se dicen en medios, perdón, en redes sociales y demás, contra, por ejemplo, el candidato Lombana, Ricardo Alberto Lombana, sean parte de una campaña de ataque. Lo mismo sucede lo mismo sucede con el ex vicepresidente Martín Torrijos. Y eso comenzó hace meses, don Guillermo. Se puede imaginar ustedes, amigos oyentes, lo que va a suceder a partir del 3 de febrero. Esto va a ser terrible, terrible, terrible.
Bueno, Y si le ponemos otro, ujú, ya lo está haciendo. O sea, lo que pasa es que tiene un nivel donde la gente ahora mismo, pues, hay tanta basura que no se nota. Pero los ataques en redes sociales, no solo candidatos presidenciales, sino candidatos de diferentes niveles, son importantes. Eh, y se ha dado una oleada con esto de combatir la corrupción, pues de difamar, de presentar eh, situaciones que ni siquiera han sucedido o que no se pueden comprobar. Y a veces lo contrario, cosas evidentes de corrupción que ni siquiera se hablan. Entonces tú sabes, ¿no? La estrategia de o cómo ocultar el elefante en la calle, bueno, rodear los elefantes. Y eso es lo que estamos viendo, mucho de eso. Y eso me preocupa porque ya va avanzando, ¿no? y no, definitivamente que es un tema todo esto, don Guillermo. Si le añadimos algo más que no deja de ser importante, yo creo que tiene que llamarnos mucho la atención, don Guillermo. Usted vio la noticia sobre la requisa que se hizo en la cárcel en Panamá, ¿verdad? Claro, claro. Creo que fue el viernes pasado. Sí, sí, claro, pero No, 400 Guillermo, me agarro la policías, cabeza otra vez y digo, ¿cómo es posible? Dios cuatro, mío, que esto esté sucediendo todavía en una cárcel. como 100 policías y sacan 3 pistolas, 2 cuchillos, no sé qué. O sea, ¿por qué tiene que... La primera pregunta es, ¿por qué tiene que haber requisas en la cárcel? O sea, el primer mensaje que te mandan es, no confiamos en nuestro propio sistema de seguridad. O sea, no somos tan ineficientes que No, seguro ni ha siquiera que entrado ni material confían, aquí. es que aseguran y confirman que ellos saben que eso está sucediendo y por eso lo tienen que hacer. Entonces, ¿de qué estamos hablando, don Guillermo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que todavía tengamos ese problema a nivel carcerario, don Guillermo? Eso es inaudito. Usted vio la cantidad de armas blancas que se encontraron allí. No, pero eso es casi que normal. Ahora, ya te digo, estas no son cárceles que tienen 45 años, ¿ah? Son recién, son cárceles recién construidas prácticamente. Ninguna tiene 30 años. ¿Cómo es posible Y, que esté pasando no, y esto? esto ejemplifica y comprueba, don Guillermo, que más allá de un problema de seguridad, nosotros, don Guillermo, estamos con un terrible problema de corrupción en el sistema de seguridad del Estado, don Guillermo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esa es la muestra clara, don Guillermo, pero clarísima, de que hay un problema aberrante, podrido de corrupción en el país. Es muy, muy, muy penoso que nosotros en estos momentos nos encontremos así, don Guillermo. El tema de la reinserción social, don Guillermo, donde hay orígenes y hay razones a nivel social, antropológico, cultural, idiosincrático muy profundo, por lo cual hay personas delinquiendo, hay personas presas y demás. Don Guillermo, al final se trata de poder reinsertar a esas personas en la sociedad con algún tema vocacional, que salgan de la cárcel y sean, qué sé yo, ebanistas, electricistas o ayudantes de electricistas y muchísimas otras cosas, don Guillermo. Y nosotros no solamente nos estamos dando cuenta, don Guillermo, que van a salir de la cárcel a qué, a hacer lo mismo. Y básicamente también da mucho, hay que ser humano y también reconocer derechos humanos de las personas que están privadas de libertad por X o Y razón, don Guillermo. Esas personas allá adentro se están jugando la vida, se la jugaban en la calle, don Guillermo, quedan presos por X o Y motivos y se la están jugando allá adentro también. Y el Estado no está dando garantías de avance social para esa gran masa de personas que tienen problemas sociales, yo no quiero decir antisociales como tal, pero tienen problemas de vivir en paz en una comunidad, en una sociedad como la panameña. Y repito, se están jugando la vida allá adentro y cuando salgan, ¿qué van a hacer, don Guillermo? Van a cometer delitos nuevamente, no van a conseguir trabajos, tienen récords policivos manchados. Entonces, yo no estoy apelando a que seamos empáticos con quienes violan la ley y demás. Lo que sí yo estoy diciendo es que merecen tener una reinserción de algún tipo, don Guillermo. Bueno, el punto ahí es que es un sistema que ha fracasado. El sistema famoso penal, el famoso penal que se hizo con tanta rimbombancia y que pues, se tiró tanto, pues no ha resultado ser
lo que se esperaba, sino todo lo contrario. Muchos miembros del órgano judicial siguen confundidos y si bien es cierto, hay algunos casos donde sí me han contado que ha sido mucho más expedito, la verdad es que nuestras cárceles no se han vaciado. Por eso es que cuando tú ves que la justicia sale y te dice, no, esto de la minera te lo vamos a resolver ya. No, esto de Martinelli, espérate que antes de las elecciones está resuelto. Y tú ves que hay miles de personas en las cárceles que están ahí sentadas esperando, te das cuenta de que no es un sistema injusto, es un sistema perverso. Porque abandona a sus ciudadanos. Porque dependiendo de quién seas y qué tema sea, así entonces parece ser las prioridades. Y eso es quitarle la venda a la justicia, mi estimado Nemías. Definitivamente, don Guillermo. Yo creo que esa cárcel pudiera tener spa, masajistas, piscina, gimnasio, salas de juego, pudiera tener escuelas, universidades adentro, don Guillermo. No se trata de la belleza a nivel de la parte estética, sino en la estructura de lo que estamos haciendo a nivel de administración del sistema penitenciario, don Guillermo. Y no recuerdo exactamente, voy a ver si hago una consulta con el exministro de gobierno, el licenciado, un gran amigo, mentor, Milton Enríquez, para ver si me da luces de cómo se ha manejado anteriormente este tema, don Guillermo, y saber dónde estamos. Sería interesante ver si lo podemos invitar al programa. Y ya para terminar, don Guillermo, no voy a profundizar en esto, pero hace poco el cantautor panameño Rubén Blades ya comenzó a descartar, como que tiró varias cartas sobre la mesa y comenzó a descartar cartas, ¿no? Y definitivamente ha sacado del ruedo, curiosamente, a Ricardo Martinelli, y no muy curiosamente a José Gabriel Carrizo, vicepresidenta, a Zulay Rodríguez, a Maribel Gordon, y también en la misma colada puso a Melitón Arrocha. Dice Rubén Blades, que aparece siempre ante las elecciones, cada 5 años, dice Rubén Blades que las elecciones se la van a jugar Rómulo Rux, Martín Torrijos y Melitón Arrocha. Vamos a ver qué sucede y cómo comienzan a salir esos números a partir de febrero, don Guillermo. Tengo muchas ansias de comenzar a ver las mediciones. Y los debates también, ¿eh? Sí, hay que estar muy pendiente este año en esta vuelta de los debates, don Guillermo. el amigo Rubén Blades dice que siempre dice que él aprendió de lo de Papá Goro, pero en la práctica se nota que no ha aprendido nada y, Lo dijo usted. y no ha aprendido nada. No, se lo digo. Lo veo y se lo digo. No ha aprendido nada. Eso siguen el fax y desde el fax nada. Digo, cuando tú vienes a Panamá y te reúnes con tus amigos de siempre, no hay forma Vas a escuchar lo de siempre. Vas a escuchar lo de siempre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, todo el mundo tiene su opinión y tiene derecho a expresarla y hay que respetarla también. Pero equivocado. Así es, don muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Me estoy despidiendo unos minutos antes, don Guillermo, que tengo una reunión de trabajo. Amigos oyentes, ha sido un placer. Nos vemos el jueves en Ajedrez Político a las 11 de la mañana en esta frecuencia de Ancón, Panamá. Hasta luego. Nemías Jaén con nosotros a esta hora de la mañana. Un abrazo, Nemías, y nos vemos el próximo jueves. Vamos con las efemérides. No, vámonos con de la A a la Z aquí en la mañana en Ancón por Radio.